Muy buenas tardes, maestros y maestras. Les damos la más cordial bienvenida a este martes con Grupo Loga. Martes del mes de abril que hemos destinado para pensar juntos el eje articulador de pensamiento crítico. Recordemos que durante todo este semestre hemos revisado diferentes estrategias que los ejes articuladores nos ofrecen de manera transversal para incorporarlo como Hola, que nos ¿me pueden permitan comunicar ir con Gabriela enriqueciendo Luna? la práctica de enseñanza, pero sobre todo que han Gabriela, puesto fíjate que ahorita de énfasis buenas a primeras en enriquecer esperando, el está como aprendizaje que se de borró mi nuestros pantalla y de niños, de Zoom Meeting nuestras no niñas. responde. Me Esperemos voy que a en salir y voy a estos volver a martes entrar, del mes de abril puedan encontrar porque ustedes se me hace muy algunas raro y está actividades como borrada que la puedan pantalla. captar, que No puedan borrada, evaluar, que como puedan tomar y con algunas ese ideas circulito que que da les vueltas. permita ir advirtiendo e implementando ¿Me salgo? ¿Es lo esta mejor? ¿O qué capacidad de hago? los Porque seres no veo por humanos dónde puedo de salir. pensar de manera crítica. Más Ya bien, hemos advertido con algunos de porque los si no, martes ¿cómo que entro, hemos abordado Gabriela? este Si tema, no, ¿cómo que tú esta me vas capacidad a dejar humana entrar para para que ya emitir empiece una opinión, para tomar Mayra una o no sé, decisión, los que para van a hacer una empezar con propuesta, abrir el pero evento? siempre con argumentos, con elementos que nos permiten tomar decisiones, hacer opiniones, Para volver a entrar. presentar Ok, alguna vale, ahí voy. sugerencia, pero Y me siempre de dejas manera entrar. Vale. sustentada y argumentada. Hemos visto con la maestra Patricia León qué significa este pensamiento. Hemos abordado con el maestro Francisco la semana pasada cómo algunas de las estrategias Montessori pueden ayudar al desarrollo del pensamiento crítico, y este martes vamos a abordar el tema de filosofía para niños. Todo un proyecto que el doctor Lippmann impulsó para que a partir de pequeñas historias pueda hacerse pensar al niño, reflexionar, cuestionarlo, hacerle argumentar su solución a partir de toda una metodología. Y para abordar el pensamiento crítico que propone el doctor Lippmann a través de esta estrategia que él mismo ha denominado filosofía para niños, tenemos a la maestra María del Pilar Rodríguez y Díaz, que además su tesis de maestría la hizo en función de estrategias para promover el pensamiento crítico. Ella hizo su licenciatura en educación preescolar, otra licenciatura en psicología educativa y su maestría en educación. Ella tiene estudios también de bioética, de desarrollo del pensamiento, especialmente a través del programa de enriquecimiento instrumental de Ruben Feuerstein. También tiene cursos de desarrollo de la inteligencia de Harvard. También hizo el programa de dimensiones del aprendizaje y el aprendizaje basado en competencias, y también se formó en la consultoría matrimonial del método Gottman. Así es, como pueden ver ustedes, es una profesionista del aprendizaje que ha recorrido diferentes estrategias que le permiten ir apoyando a las maestras y a los maestros. Entre sus actividades profesionales, que son muchas, menciono, ha sido docente en diferentes universidades, en la Anáhuac de Querétaro, Durango, Villahermosa de Mérida, de Tuxtla Gutiérrez, de Guaymas, de Culiacán, de Tijuana y de Monterrey en algunas. También ha sido profesora universitaria en la Universidad Panamericana, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Iberoamericana y en algunas escuelas normales.
Ha sido directora de la escuela normal y secundarias también. Eso le da un espectro de toma de decisiones muy importante y ha participado en la creación y atención del Departamento de Psicopedagogía y de Orientación Educativa de diferentes instituciones también. Ha dictado diferentes conferencias y ponencias, ha tenido también diferentes publicaciones, entre las que destaca El tiempo de reacción psicosocial del párvulo, que le edita Editorial Trillas. También ha participado en la elaboración de folletos de apoyo y de artículos en diferentes universidades y normales. No agoto más, que la maestra Pilar ya tome la palabra para darnos algunas ideas de cómo implementar, si no bien todo la metodología de filosofía para niños, sí algunas estrategias. La dejo con ella. Bienvenidos maestros y maestras, bienvenida maestra Pilar, y acuérdense, no se les olvide compartirnos en el chat de dónde y de qué entidad nos acompañan, pero además también sus preguntas para que al final se las podamos formular a la maestra Pilar. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes, maestros, maestras. Les ofrecemos momentáneamente una disculpa debido a que la maestra está teniendo un problema de conexión. Ya se conectó. Nada más para recordarles que tenemos abierto el chat para que puedan hacer sus preguntas y las estaremos retomando al final de la entrevista. Maestra María del Pilar, le dejamos el micrófono. No tiene su micrófono prendido, ya puede revisar. Ya lo tiene abierto, maestro. Cuando guste comenzar, maestra, ya tiene el acceso para poder encender su micrófono. Maestra María, ¿nos escucha? Gracias. ¿Ahora sí me escuchas? Ya se le Gabriela, escucha. muy bien. Pues muchas gracias, buenas noches. Estoy con mucho interés de platicar hoy con ustedes un tema que me parece que les va a mover un poquito el piso. Primera pantalla, por favor. Nuestro tema de hoy es un poco intrigante. Tiene la capacidad de, si pones por favor la pantalla completa, exacto. Tiene hoy un título que creo que se nos antoja como interesante, pero no lo entiendo. Alguna vez alguien me comentó eso. ¿Cómo que filosofía y creación y pensamiento crítico? Precisamente hoy vamos a ver algo que nos va a interesar a todos. Algo estamos haciendo en nuestras aulas que tiene que ver con el tema de hoy. Y es precisamente el que vamos a empezar a que el maestro es filósofo, básicamente.
y el alumno también. Hay una propuesta, siguiente pantalla, por favor. Hay una propuesta muy interesante de Matthew Lipman, principalmente, aunque hay otros que han enriquecido el campo. ¿Cómo que filosofía para niños? Y es que voy a empezar con una aclaración que también yo me la hice alguna vez. Es esta parte de filosofía para niños, no es enseñarles lo que dijo ni Aristóteles, ni Santo Tomás, ni Heidegger, ni ninguno de los modernos, Ortega y Gasset, no. Si atendemos al término esencial de filosofía, viene de filos, que significa amor, significa afecto, inclinación a, afición por. ¿Pero por qué? Segunda parte del término, Sofía, que significa conocimiento o sabiduría. Es precisamente el amor al conocimiento, el amor a la verdad, el amor a la sabiduría. Entonces, van a empezar ustedes a pensar, es que yo eso hago. Con mis chicos en el aula, yo voy haciendo que amen el conocimiento, que se sientan atraídos. Me gustaría empezar por preguntar, perdón, para ustedes, ¿qué es filosofía? ¿Qué es filosofía? Perdón, ¿alguien quiere entrar? Entonces, seguimos y después les vuelvo a preguntar. Para ustedes, ¿qué es filosofía? Básicamente, con Matthew Lipman, un gran pensador del siglo pasado, la filosofía es un saber que indaga, que investiga, que busca, pero busca de forma sistemática, no a ver qué encuentro, busca haciéndose preguntas. Y entonces el mismo Lipman propone que hacer filosofar a los niños tiene que ver con trabajar tres ejes principales. En primer lugar, trabajar con su pensamiento crítico para evitar prejuicios, estereotipos, manipulación. Otro de los ejes de filosofía para niños es que los niños trabajen con su pensamiento creativo para resolver problemas nuevos. Y otro de los ejes de filosofía para niños es trabajar con ellos con su pensamiento cuidadoso, un pensamiento ordenado, un pensamiento que tiene en cuenta a los demás. Y creo que entonces vamos entendiendo que es una propuesta poco conocida, pero es muy accesible en el aula. Siguiente, por favor. Propone entonces Lipman, Matthew Lipman, que entramos en el terreno del pensamiento complejo. El pensamiento complejo está formado por estos tres ejes que les he propuesto anteriormente: el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y el pensamiento cuidadoso o valorativo. Siguiente. Bien, vamos a ahondar un poquito en lo que es pensamiento creativo o filosofía creativa para Lipman. Lo propone que es un pensamiento de orden superior. Es rico conceptualmente. Es un pensamiento coherente. Es organizado e ingenioso. Y es muy flexible, porque a la hora de su flexibilidad no pierde la ruta, tampoco pierde el camino, pero tampoco se confunde con otros caminos.
busca los recursos que necesita, por eso es muy creativo, y es capaz de desplegarlos para maximizar su eficiencia en encontrar nuevas verdades. Bueno, ¿qué es lo que le caracteriza? Principalmente su riqueza de pensamiento, su coherencia, como ya lo habíamos nombrado hace un momento, y su capacidad indagatoria, es decir, de búsqueda. El pensamiento creativo es muy inquieto, está constantemente buscando preguntas, resolverlas, porque cuando las resuelve, aparecen preguntas conectadas con los descubrimientos que va haciendo. Entonces, es la manera de ir procesando información para hallar soluciones distintas, originales, ante los nuevos retos de la vida. Dice que el pensamiento creativo, subraya Lippmann, que es precisamente la herramienta principal que vamos a poder usar para contestar preguntas nuevas en nuevas épocas. En esto vamos encontrando que hay una fusión exactamente entre el pensamiento creativo y el pensamiento crítico, porque ambos se conectan, se enriquecen y se hacen de sus propios métodos un aporte de mayor nivel para que sigan trabajando. Por lo tanto, vamos entendiendo que vamos a nombrar constantemente, sin perder el terreno de cada uno, vamos a ir nombrando el pensamiento creativo que está conectado con el pensamiento creativo. Siguiente, por favor. Siguiente pantalla, muchas gracias. Entonces, vamos como revisando nuestras propias propuestas educativas, porque tiene que ver con algunas preguntas que seguramente muchos de ustedes ya se han hecho. Para Lippmann, filosofar es plantear al otro y a uno mismo juicios, teorías, opiniones, perspectivas, tesis, que hagan pensar. No es un trabajo que se desarrolla porque el maestro quiere que yo conteste esta pregunta o estas preguntas. Son planteamientos que se hace el alumno en trabajo con los demás. Todos son los que aceptan las preguntas que quieren investigar. Rompe un poco el individualismo de la clase, a lo mejor de una buena investigación de manera particular, a una investigación hecha en una comunidad de aprendizaje, en una comunidad de investigación. Entonces, precisamente esto que habíamos hablado, que de filosofar para Lippmann es plantear al otro y a uno mismo teorías, juicios, tesis, que hagan pensar. Que hagan pensar, no que vaya y copie en algún libro o inclusive en el material que está presente en Internet lo que dicen otros. Consulta lo que dicen otros para plantear su propia propuesta. Y Lippmann en varias ocasiones nombra que a veces ese trabajar con el otro en preguntas sobre teorías, juicios, etcétera, dice, son molestas, porque a alguien le puede inquietar, no quiere hablar de él. Sin embargo, a través del trabajo en este conjunto de alumnos con el maestro, con no lo que ordena el maestro, con el maestro, van a buscar y encontrar la verdad, que es precisamente el fin de la filosofía, la búsqueda del conocimiento, de la verdad. El aula entonces cambia, no es frontal, es un aula que inclusive los pupitres, las mesas de trabajo, están viéndose frente a frente los alumnos. Es una comunidad que se escucha, que propone, que busca y que comparte. Esta comunidad de investigación precisamente brota del diálogo, no del trabajo personal de cada uno. El diálogo
que permite construir ideas en conjunto, que permite cuestionar, que permite dudar, que permite reforzar argumentos o descartarlos también. Y esta comunidad de diálogo va a brincar las barreras de las disciplinas, porque se va a discutir en varias preguntas que están investigando y tratan de resolverlo, van a investigar inclusive de otras materias, de otras disciplinas. Y entonces es allí donde nace la verdadera calidad de la investigación. No me puedo quedar con una sola área de conocimiento cuando trato de resolver preguntas muy complicadas, muy complejas, que inclusive pueden ser molestas para algunos. Hay entonces una propuesta de Lippmann que, sin cerrar, nos explica muy claro, son palabras textuales de Lippmann, y dice, no se da pensamiento crítico sin una base de juicio creativo, ni se da pensamiento creativo sin una base de juicio crítico. Siguiente, por favor. Muy bien. Te saltaste una, por favor, la anterior. Muchas gracias. Entonces empezamos a comprender el terreno que estamos trabajando hoy. El pensamiento crítico, que es como de los tres ejes que propone pensamiento complejo Matthew Lippmann, nos hace pensar qué cosa es el pensamiento crítico, qué contiene el pensamiento crítico. Básicamente nos lo aclara: criterios y juicios. Precisamente los productos del pensamiento crítico son los juicios. Es un proceso el pensamiento crítico, no es un momento, es todo un proceso, yo diría que inacabable. Cuando contestas una o dos o tres preguntas que te hayas propuesto, nacen nuevas preguntas. Entonces el proceso es inacabado. Entonces los productos del pensamiento crítico son precisamente los juicios. Llego a juicio, a hacer prácticamente una afirmación, una aseveración, pero la distinción del pensamiento crítico es que te demuestro que es verdadero. Eso es un juicio. Se dice que inclusive la palabra pensamiento crítico viene de que son aquellos que evalúan desde la etapa de los griegos. Los que hacen un juicio son los que evalúan. Y vamos entendiendo en qué terreno voy a trabajar el pensamiento crítico con nuestros chicos, inclusive desde preescolar. Porque abro un poquito, hago un paréntesis, porque esto de pensamiento crítico de Matthew Lippmann se abre con un programa que no vamos a ver ahora, vamos a ver la filosofía en el aula, pero tiene un programa muy interesante que se llama Filosofía para Niños y ofrece para cada grado escolar, desde fines de educación preescolar, una novela, es como un cuento, pero está adaptado a los intereses, a lo que piensan los niños de esa edad. Y empieza por una novela simpaticísima que se llama Hospital de Muñecos. Y es cuando los niños discuten qué hacer cuando uno sin querer, rompe el muñeco de otro. Entonces ahí empiezan a saber pensar. Eso es lo que queremos también proponer. Cualquiera que sean las materias que damos en el aula, también tengamos la capacidad de orientar, de enriquecer el pensamiento filosófico del niño. Inclusive Matthew Lippmann dice que el niño es un filósofo por naturaleza. Cierto es. Y entonces vamos viendo que los niños también, a través de los cuentos, por ejemplo, los cuentos clásicos, los cuentos que salen constantemente, tienen la capacidad de hacer pensar al niño. Diariamente sucede algo, ya sea algo destacado positivamente, o puede haber algún conflicto entre los niños, porque se rompieron algo, porque se pegaron, porque se acusaron de que el otro dice que es falso.
es la situación ideal para enseñarlos a pensar. Ese es el objetivo de la filosofía, saber pensar para llegar a un juicio fundamentado, lo más cierto posible. Entonces, el pensamiento crítico facilita el juicio, esa capacidad de llegar a proponer algo fundamentado con razones, porque se basa en criterios. Ay, esto de los criterios, ¿verdad que nos cuesta un poquito de trabajo el comprender qué es un criterio y trabajar con criterios? Bueno, pero el pensamiento crítico tiene que basarse en criterios, de ahí su nombre. Y básicamente es el pensamiento crítico autocorrectivo. Se razona estructuradamente. ¿Y para qué? Para llegar a la mejor solución posible, de acuerdo al contexto. Porque aquí quiero resaltar que muchas veces queremos enjuiciar con pensamiento crítico a un evento que sucedió en otro lugar, en otro momento histórico, en otro contexto social. Tenemos que tener muy en cuenta el contexto donde aquel evento que vamos a analizar para criticar, no criticonear, para criticar y presentar un juicio fundamentado, tiene que estar muy de acuerdo al contexto de dónde, en quién suceden estos acontecimientos. Y vamos nada más a recordar, seguramente ustedes tienen también ya la idea clara. Un criterio es una regla, es un principio para fundamentar el pensamiento. Entonces, yo acudo cuando estoy pensando a algunas verdades que están comprobadas como verdaderas para poder seguir trabajando y juzgar la situación que estoy trabajando. Pero este criterio es la base del pensamiento crítico, debe de tener un grado de aceptabilidad precisamente por la comunidad científica. Debe de haber sido comprobado que es cierto. Porque si solamente porque yo lo creo, porque yo lo afirmo, porque soy tu profesor, y a las madres de familia porque soy tu papá o tu mamá y yo te lo digo, fíjese que eso no es pensamiento crítico, eso es una opinión y a veces muy alejada de lo que es pensamiento crítico. Siguiente. Gracias. Entonces, creo que quedó claro que pensamiento creativo necesita de pensamiento crítico y también pensamiento crítico de pensamiento creativo. Lo propone también Lippmann, aunque ya lo han trabajado también otros autores. Propone que esta como fusión de pensamiento crítico, creativo y también el pensamiento cuidante, que le llaman, porque es cuidadoso de cómo piensa, cuidadoso de lo que propone, cuidadoso de sus límites, cuidadoso de lo que afirma, etcétera. Y propone Lippmann el pensamiento multidimensional, que consiste básicamente, lo vamos entendiendo, que el pensamiento multidimensional aporta incertidumbre y ambigüedad, desorden. Aporta también bases del pensamiento que investiga, que busca, que indaga, que crea, que corrige, puesto que estos problemas no son de una solución simple. Entonces, abre la posibilidad, Lippmann, de que consideremos que para verdaderamente establecer una investigación, inclusive desde niños de preescolar, tiene que enfrentarse a eso de lo ambiguo de la realidad, lo difícil que es entenderla, lo difícil que es estructurarla para entenderla. Entonces, no olviden nunca que cuando estamos investigando a los niños, lo vemos un poquito más adelante, no le vamos a dar que todos lleguen a la misma respuesta, porque de una situación que probablemente como maestros queremos resaltar, ellos son los que van a hacer la o las preguntas de investigación.
Entonces, no abandonen la capacidad de investigar para filosofar, que es pensar. Es incierta la realidad, es ambigua la realidad, está desordenada, tiene bases confusas en ocasiones. Pero si filosofo, pienso, indago, busco, corrijo. Y también el pensamiento debe de poner claridad en ese mundo, en ese terreno del pensamiento multidimensional, debe poner claridad y orden. Debe poder descubrir qué leyes son las que gobiernan aquello que constantemente estamos nombrando como la realidad. Estamos empezando a entender cuál es el terreno del pensamiento multidimensional y aunque lo neguemos, es el terreno del aula. Gracias. La siguiente, por favor. Gracias. Pero por allí levantará una mano, oye, ¿y cómo voy a desarrollar en mis alumnos este pensamiento multidimensional? Precisamente vamos a considerar, ya que lo entendemos, estamos un poquito dentro de él, que el conocimiento no es un todo que pueda dividirse en partes. Y en algún momento, a veces se lo mandamos solita la tarea al alumno. En un momento va a lograr el todo. Pues no sucede así. Se necesita desde muy pequeñitos sumergir a los niños y a las niñas desde preescolar, vuelvo a insistir, no se diga eficientar en primaria y en secundaria, desde muy pequeños, sumergirlos en el terreno del pensamiento multidimensional. Es decir, que vea la realidad a través de muchas de las partes que la componen, la realidad. Entonces, hacer que caminen en él, en que vean en un cuento, por ejemplo, en la historia que enseñamos en el aula, vean como las diferentes partes de los hechos históricos, los pros y contras, los argumentos que a veces no estamos de acuerdo o aquellos argumentos que nos convencen un poco más. Entonces, poco a poco, que vayan caminando, que vayan allí metiéndose al pensamiento multidimensional, que se apropien de él, lo que hará que resulta que se desarrollan las habilidades cognitivas necesarias para seguir manteniéndonos en trabajar en una realidad multidimensional, porque hemos enseñado a investigar a los niños con una pregunta que hace el profesor, con una respuesta que espera el profesor. Entonces no estamos trabajando investigación y menos ayudándolos a que piensen. Decía Lippmann, si queremos adultos que piensen por sí mismos, vamos a hacer que los niños piensen por sí mismos. Y este es el terreno que nos propone Matthew Lippmann. Y abro aquí un poquito el paréntesis porque vamos a descubrir algo. A mí me intrigó esto mucho hace tiempo. Castorina, ustedes lo han de haber oído nombrar. La diferencia que hay entre la propuesta de Piaget, Jean Piaget y de Vygotsky. Uno habla de que Vygotsky, por ejemplo, dice que primero hay que desarrollar las habilidades y da un ejemplo en la lectura y escritura, todas aquellas habilidades cognitivas para que el chico tenga la capacidad de poder llegar a adquirir la lectoescritura. Piaget no lo niega, simplemente propone que el aprendizaje y todo el desarrollo intelectual va a la par, va como en rieles. Nunca nos ha explicado, yo no lo he encontrado, cuando él nos pudiera explicar cuándo se conjuntan. Sin embargo, no las abandona en su propuesta. Pero esto de Matthew Lippmann está un poco más en el terreno de los aportes de Vygotsky. Aquello de primero necesito enseñarle al niño que desarrolle, que conquiste habilidades, que madure intelectual, social, emocionalmente, para que adquiera determinados contenidos de aprendizaje. En el ejemplo que yo les ponía, por ejemplo, en la escritura y la lectura. Pero estas habilidades no toma cada uno como si dijéramos su vía,
su camino. Estas habilidades se van imbricando. Lo aprendí con un maestro que me trató de explicar esto, se lo agradezco, porque me permitió abrir una puerta para entender estos procesos. Dice que es como una teja que se propone en la otra. Cómo se van haciendo los tejados una en la otra y van formando estructuras en las que se van conectando una parte de una teja con otra parte de otra teja que la sostiene. Esta estructura, dice, se van encajando estas habilidades cognitivas, formando estructuras cada vez más complicadas. Se van encajando y ensamblando. No solamente una arriba de la otra, una se mete en la otra, se articulan, se unen, se superponen. Y así es como se va formando el pensamiento multidimensional. Necesita de esas tejas, de esas partes que se van no poniendo una encima de la otra, se van imbrincando. Ojalá mis dedos nos permitan entender esta idea para formar un todo completo, un todo complejo. No es que las habilidades se unan en algún momento y formen el pensamiento multidimensional, es que esas habilidades le van a permitir funcionar al pensamiento multidimensional. Voy a hacer una parada, si me lo permiten. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? No veo manitas, Gabriela, tú me dices. Están muy en silencio todos. Bueno, estamos pensando. Siguiente, por favor. Ok. Entonces, ¿cómo voy desarrollando este pensamiento multidimensional? Lippmann propone toda una estrategia. Esta es una estrategia, no es una técnica, una modalidad de aprendizaje y la propone como comunidad de investigación. También le dice comunidad de diálogo, comunidad de conversación, etcétera. Pero por ahora, para no extendernos, le vamos a llamar comunidad de investigación. Básicamente, el pensamiento multidimensional se desarrolla a través de dos grandes pilares: la discusión y el diálogo. Discutir lo puedo hacer sin diálogo, pero el diálogo no existe sin discusión. El diálogo, entonces, viene a ser como una herramienta muy viva. Ojalá pudiéramos lograr grupos, comunidades que sepan dialogar. Yo creo que muchos de los problemas económicos, sociales, inclusive a nivel particular de escuela o de familia, se disminuyeran si supiéramos dialogar, discutir. Peleamos en vez de dialogar. Entonces, precisamente, acabo de leer algo, Elsa, gracias, dice, no estamos acostumbrados a filosofar sobre temas simples. No nos gusta complicarnos, dice, nos es más fácil lo que te dan digerido. Está muy interesante el tema, ya lo creo, somos maestros. Y esto lo tenemos todos los días en la clase. Llamas la atención a alguien y cree que lo están regañando, cuando lo que estás probablemente con el ánimo de que entienda que aquello se puede mejorar. Hasta ni siquiera lo estás corrigiendo, pero estás encontrando que tenemos otra manera de poder llevarnos en el aula. Eso es dialogar. Y a la hora de discutir es de confrontar ideas, no de pelearse con ideas, es poner frente a frente las ideas que tenemos, eso es discutir. Entonces, Lippmann propone esto de la comunidad de investigación y dice que estamos en esta comunidad involucrados
en la indagación, que significa también búsqueda, en la exploración, la pregunta y la respuesta. Buscamos respuestas. No solamente lo que dijo o dijeron otros, buscamos lo que otros dijeron para que nosotros lo revisemos y construyamos respuestas en el aula. Esto es el tema básico de hoy. No es dar la respuesta del que dijo que ganó el premio Nobel, es considerar y estudiar lo que dijeron los estudiosos para plantearlo, porque lo voy a compartir, entiendan, lo vamos a compartir en una comunidad. Ya no hay trabajos de investigación, yo, porque tengo 20 libros, porque tengo 40 computadoras en mi casa y papá me ayuda. No, en el aula vienes a discutir. Aquí es un poquito del aprendizaje invertido. Allá investigas, aquí vienes a discutir. Entonces, aquí también está imbrincado otra vez e implicado el pensamiento emotivo o emocional, porque este es el que va a favorecer el interés por seguir investigando. El no apartarnos demasiado cuando no encontramos preguntas que nos satisfagan o ya nos cansamos de investigar. El pensamiento emotivo también nos permite persistir en la investigación. Nos permite también tener una disciplina. Hay que ser disciplinados para pensar. No es pensar lo que quiero y mañana ya no quiero y hasta se me olvidó lo que hoy propongo. Dice, la disciplina, la continuidad, no quedarme a mitad de camino o al principio. Dice, y también el pensamiento emotivo me permite crear descubrimientos, capacitarme para gozar de ellos y para saber que tienen límites mis descubrimientos. Y vigilar cuáles son los fines de la investigación que estamos llevando a cabo. Son tareas a largo plazo, son tareas multidimensionales y también transversales. Abordan contenidos de varias materias y son elaborados y dirigidos por el alumno. Y acabo también de ver otro de los comentarios de ustedes. Carolina nos comenta, dice, el impacto de la era digital y su avance actúa en contra del pensamiento crítico, evita el diálogo. No te quiero contestar ahora, Carolina, nada más que te digo, no atenta. ¿Cómo lo utilizamos nosotros? Si lo veo como un enemigo, me deshace la clase. Pero si lo veo que esto es precisamente lo que tú nos nombrabas aquí, es una manera de abordar los retos que tenemos en nuestra época. Y creo que todos hemos vivido ya cambios de épocas. Nos estamos acostumbrando al pensamiento, la filosofía creativa y al pensamiento crítico o filosofía crítica. Bien. Siguiente, por favor. ¿Qué cosa es esta comunidad de investigación? Palabras textuales de Lippmann. Dice, es en la comunidad en que los estudiantes se escuchan unos a otros con respeto, construyen sus ideas sobre las ideas de los demás, se retan unos a otros para reforzar argumentos de opiniones poco fundadas, se ayudan en los procesos inferenciales, tanto deductivos como inductivos, a partir de lo que se afirma, y se busca identificar los supuestos ajenos, no solamente los míos. ¿Cómo? Pues acudiendo el alumno a testimonios, a relatos, a diálogos con uno mismo. ¿Por qué pienso así? Porque me lo ha dicho mi mamá, porque en mi casa pensamos así. Respetable, revisa qué piensas. ¿Qué aportas con esto a conocer una situación? Abordamos la literatura en todos sus aspectos, noticias, periódicos, películas, cine, teatro, danza, música, arquitectura. Las bibliotecas están vacías, maestros. ¿Cómo puede ser cuando no tenemos todo en Internet?
hay cosas que no están en Internet y no visitamos las bibliotecas. Seguimos. Preguntas a un experto, lluvia de preguntas, etcétera, etcétera. Esta es la comunidad de investigación. Todos aportando, no uno, y me guardo los descubrimientos que hice para que nadie se entere, porque la mejor investigación es la mía. No, tu investigación tú sola es muy pobre. Siguiente. Bueno, creo que nos vamos poniendo de acuerdo. Entonces, un maestro que ha formado, yo siento que a veces es como un poco el trabajo de la estalactita o estalagmita, va entrando a goteo, pero nunca deja de trabajar. Y entonces va formando aquellos muros de roca, ¿verdad? Bueno, que permite admirar la belleza de la naturaleza que fue construida por centenares, sino por miles de años. Entonces, el maestro tiene que ir sabiendo que este trabajo es minucioso, es constante. Un maestro que va trabajando con una comunidad de investigación, dice, cuando necesita explicar lo mismo, lo comunica de distinta forma, no lo dice de la misma manera. Este maestro espera que los alumnos realicen cosas por sí mismos. Con la materia que él enseñó, él también va a ser un provocador de interés por el conocimiento, para aplicarlo, para reelaborarlo, para anticiparse, para que el alumno sea el que extraiga conclusiones, no las de él. Este maestro no explica las cosas, muestra lo que pretende y anima a que actúen de forma similar. Trabajos de laboratorio, presentando otras investigaciones que tengan que ver con el tema que están viendo, y ven en tal lado, tales alumnos, tales maestros en una comunidad, etcétera, etcétera, han hecho esto, han aportado, porque se pueden subir a línea los aportes que hacen los niños en las escuelas. Este maestro inquieta con sus preguntas y cuestiona las respuestas de los alumnos. No todo dice sí, sí, vuelve a repreguntar. ¿Y por qué te parece a ti eso? ¿En qué te basas? ¿Dónde lo has leído? ¿Estás de acuerdo con eso? Así sencillo. Está provocando que el niño piense, que el niño aprenda a filosofar. Tiende una mano al avanzar con contenidos familiares, para luego dejarlos y que ellos finalicen el recorrido. Este maestro cita intencionalmente soluciones erróneas para que las detecten, las discutan o las corrijan. Esto es un placer para el maestro, que tiene la capacidad de pensar su materia y pensar los procesos de cada uno de sus alumnos. ¿Y por qué? Maestro, está usted equivocado. ¿Por qué? Sencilla, humildemente. ¿Por qué? ¿Me lo puedes demostrar? No, ¿me lo puedes demostrar como enojado? No lo hagamos. Estamos filosofando, estamos pensando juntos. Dice que fragmenta los problemas muy complejos en sus ingredientes más simples y anima a que se resuelvan en sus ingredientes más simples para hallar soluciones. Cuando llegan a la solución, ellos vuelven a problematizarla porque nacen nuevas preguntas. Se involucra y con sus preguntas forma parte de la comunidad indagadora. A veces llega uno con un papel, por aquí tengo algo, y dice, fíjense lo que leí en el periódico. Esto creo que es parte de nuestra investigación. Se los voy a leer o les voy a contestar o les voy a platicar lo que acaba de salir en tal revista, etcétera. Se involucra, es parte de la comunidad de investigación. Este maestro
También sus errores, sus preguntas, lejos de ser un tropiezo, se convierten en materia suficiente para la reflexión, el diálogo, la discusión. No se dice estás equivocado. A ver, me parece, no entiendo esto. ¿Me lo puedes explicar? Ah, pero es que yo tengo otro dato. Y se extiende la comunidad de investigación. Siguiente. Gracias. Bueno, pues aquí nada más que vamos viendo que el proceso dialógico no es una conversación cualquiera. El proceso dialógico en la comunidad de investigación es más allá de una conversación, es un diálogo. Y el diálogo viene a ser, eso ya lo conocemos, una forma de discurso que caracteriza, que mantiene el pensamiento. El diálogo es el que es la célula del pensamiento. Forman parte del diálogo los errores de los muchachos, sus dudas, sus vacilaciones, sus preguntas, sus exclamaciones. Ah, no, no estoy de acuerdo. Eso es parte del diálogo. ¿Por qué no estás de acuerdo? Ah, en eso sí, coincido contigo. ¿En qué coincides? ¿Vale? Todo eso es parte del diálogo. Inclusive algo que está como un poco fuera de lugar. ¿Por qué piensas así? ¿Cuál es el aporte de lo que acabas de comentar en lo que estamos discutiendo, estamos dialogando? Todo eso es parte del diálogo. Lejos de ser un tropiezo, es una manera, es una materia suficiente para dialogar. Precisamente, ¿cuántas aclaraciones a partir de un error enriquecen el proceso de la investigación? Ahora bien, esta comunidad de diálogo es intencional. No es saber qué hacemos. Se establece por algo. Se establece porque queremos aclarar algo, porque queremos proponer algo, porque queremos argumentar en pro o en contra de algo. Entonces, por eso tiene una intención, tiene una estructura. Es un proceso que tiene una dirección. Sabemos a qué queremos llegar. Se mueve orientada por argumentos, no por gustos. Esto quede muy claro. El argumento que se fundamenta más es el que va dándole vida y rumbo a la propia investigación de esta comunidad de indagación. Y es precisamente, está destinado a elaborar un producto, no sé, a veces plantear una solución, crear otra propuesta, encontrar un descubrimiento. Uy, con los problemas que tenemos, el agua, el clima, la comunidad de donde se vive, la colonia en donde se vive, etcétera, etcétera. Entonces, queremos que salga un producto de lo que investigamos. Por ahí no he visto bien quién de ustedes, pero alguna vez he nombrado, hemos tratado algo de esto. Por ejemplo, ¿qué hacen ustedes con los materiales de desecho? Por ejemplo, las pilas, los radios que ya no sirven, las televisiones que ya no funcionan, las computadoras que ya dieron de sí, ya no funcionan. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Lo tiramos a la basura? Cuidado, un error. Estamos produciendo contaminación muy peligrosa. Entonces empezamos a estudiar cómo vamos a solucionar qué hacer con estos materiales. Inclusive, nada más para que empiecen por allí, vemos materiales de física, perdón, parte de la materia de física, de química, comunidad social, que vamos viendo ejes articuladores, etcétera, que ahorita no me quiero bajar a eso, pero ya luego tienen en la mente ese como la parte central con estas 4 partes y las otras que van dándole vida y conexión a la actual propuesta educativa. Entonces, este pensamiento crítico nos va a permitir encontrar soluciones y vamos a encontrar que hay empresas que recogen este tipo de materiales, desarman y les dan un tratamiento adecuado a materiales que son contaminantes.
Hay inclusive parte de la televisión, creo que también de las computadoras, tienen partes de oro. Las desmontan y venden el oro. Hay otros materiales peligrosos que las mandan a laboratorios que se encargan de ello. Entonces estamos enseñando verdaderamente que la comunidad de investigación es vida, es vida. Bien, leía yo por aquí también, muy importante, dice en Gracia, dice que la tecnología limita la investigación o la impulsa. Ella se lo pregunta, ¿por qué muchos trabajos académicos son solo copias que encuentran en Internet? Maestra, porque lo permitimos. Nada más por eso. Si en el momento y el proceso, en los avances y en las propuestas que van haciendo, diciendo, esto ya lo viste en Internet, ¿tú qué dices? Haz un reporte. Y que no sea que algo ya hemos leído por eso el mejor investigador es el maestro, es el que está leyendo constantemente, el que está viendo qué avances hay. Entonces, decir, sí, esto lo dijeron en tal lado, ahora tú, ¿qué propones? Parar el fraude. Parar el fraude. Siguiente. Perdón, Graciela, ya voy con tiempo sobrepasado. Graciela, voy con tiempo sobrepasado. ¿Cuánto tengo? Sí, maestra, ya van a ser las 8, pero no sé si gusta dar una conclusión breve para que nosotros demos Ok, me algunos minutos decían, más. falta 2 minutos. Si me quieres pasar, quiero llegar a otra de Claro. las pantallas. Por favor, pásame a la siguiente. Pásame a la siguiente. Aquí. Se dice que la comunidad de investigación es una comunidad de diálogo, porque es una comunidad que participa de los aportes de todo. Y este autor habla mucho de que el diálogo que se establece en la escuela, en la comunidad de investigación, dice que es un diálogo que empieza en la comunidad de investigación en la escuela, donde los estudiantes van a ser capaces de analizar, de concentrarse en lo que se dice, evaluar alternativas, de revisar, por ejemplo, definiciones, también buscar y revisar significados, de reconocer las opciones en las que antes ni siquiera habíamos pensado. Es decir, realizar actividades de pensamiento en la comunidad de diálogo, en la comunidad de investigación. Pero viene una segunda parte, que es precisamente allí hay diálogo en las discusiones que desarrollan con el propósito de elaborar el propio pensamiento cada alumno a partir de la contribución de los otros. ¿Me entienden el diálogo? Mi pensamiento me permite enriquecerlo con lo que oigo de los demás. Pero hay una tercera parte. Esto que yo dialogo con los demás, que me enriquezco con los demás, con lo que los demás tienen, genera la reflexión. La reflexión es el camino de la introspección en el que se observan y analizan mis propios procesos de reflexión y de diálogo. Es el movimiento de la conciencia. Eso quería yo. Casi si lo pudieran ustedes subrayar, es el movimiento de la conciencia en que se vuelve al interior, adquiriendo la posibilidad de observar mis propios estados mentales y emocionales. Yo me conozco, yo me reviso, sé lo que pienso, me corrijo. No necesito tanto al maestro, necesito su orientación, pero yo me puedo ir formando y ser consciente y dueño de mí mismo.
Y por último, los alumnos reproducen en sus propios procesos de pensamiento la estructura y el progreso del diálogo que se está realizando en la vida en la clase, y lo reproduce en su vida diaria, con lo cual está elaborando constantemente su proceso de diálogo. Quisiera haber charlado un poquito más, pero dejo esta última parte. Si hay alguna pregunta, es más, sus propias conclusiones. Yo sé que tienen ahorita tanta riqueza de propuesta que me gustaría escuchar lo que ustedes han elaborado en estos minutos de, ahorita fue un monólogo, pero de diálogo. Que aparezcan todos los asistentes. Vale. Una manita por allí. Alguien que quiera comentar, les llamó algo la atención, díganlo. Oye, esto me llamó la atención. Oye, esto otro está interesante. Esto yo ya lo hacía, pero lo voy a encajar con esto otro. ¿Quién nos interesa? ¿Elsa? Ok, buenas noches. Soy de San Luis Potosí. Fíjate que lo que me llamó, sí me escuchas, ¿verdad? Sí. Lo que me llamó mucho, bueno, me llama mucho la atención, a mí me gusta y me gusta tratar de reflexionar. Tal vez lo hice en alguna época con los alumnos de preescolar. A veces lo hago con mi propia familia o con mi nieto ahora, pero desafortunadamente, y me estoy dando cuenta ahora de esto, es de que a veces manejamos las situaciones a nuestra conveniencia y está mal, porque a veces quieres hacer reflexionar, pero reflexionar hacia donde yo quiero que lleguen. Tienes razón. Y creo que, bueno, está mal, lo estoy reflexionando en este momento. Y no que me dé pena, simplemente a veces lo hacemos. A veces tratamos así también a los alumnos. Queremos que reflexionen, pero lo que yo quiero, hacia donde yo quiero que lleguen. Y como que debemos tener un poquito de más amplitud de pensamiento y de disposición para investigar a nosotros también. Excelente. Y de estar atendiendo a la necesidad del alumno. ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué lo leyó? ¿Quién se lo dijo? ¿Qué es lo que quiere él? ¿Qué es lo que está buscando? Así está. Esa Claro es mi sí. aportación. Que estés muy bien. Gracias, Elsa. Saludos. Tienes toda la razón. Y estamos inmersos en que nosotros hemos absorbido, se me hace a veces, lo he pensado, somos como una aspiradora. Las ideas son mías, los aportes son míos, todos tienen que llegar a mi aspiradora. No. Abran la aspiradora, el grupo no es una aspiradora, escuchen otras propuestas, revisen con ellos la literatura del área, del tema que queremos estudiar y permitamos abrir y escuchar más a los alumnos. Gracias, Elsa. Muy importante tu observación. También nos comenta el maestro Jesús Canseco García. Maestra, usted lo dijo, filosofar es aprender de diversas maneras y el monólogo activo es enriquecedor. Vale. De igual forma, el maestro Javier Ramos dice, excelente presentación, muchas gracias. Excelente conferencia, muchas gracias. Gracias por compartir sus conocimientos. Buenas noches. Esos son los comentarios que encontramos ahorita, por el momento. ¿Alguna otra pregunta que surja ahorita? Que quede un poco la tarea. Les dejo literatura. Es muy amplio el tema. Empiecen a indagar qué cosa es la comunidad de investigación, qué es filosofar, qué es pensar. Y nos reunimos otro día. Sector 14, no te quiero llamar así, pero ella ha levantado la mano. No se escucha. Con mucho gusto. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Sí, Elma Aurora Hernández Ruiz, de Veracruz. Mucho Elma. Gusto, maestra Pili. Mucho gusto. La verdad, mi admiración para usted, y yo creo que necesitamos una segunda parte. Hablar del pensamiento crítico es abrir ese pensamiento a esa multidiversidad. Y yo creo que los planes y programas actuales, el del 2022, van muy enfocado a esa aula invertida.
El maestro pasa a ser una investigación más, una parte más, pero démosles a los alumnos la oportunidad de pensar, de desarrollar la creatividad. Y cuando hablaban de la investigación y de la parte de la tecnología, y usted lo decía muy bien, es porque lo permitimos. Si el maestro les dice, vas a investigar sobre el movimiento de independencia, ¿qué hace el alumno? Le da copiar y pegar y además se lo comparto a mi amiguito y él le cambia la letra, le pone florecitas y ahí está. Pero si yo les digo, vas a investigar las causas del movimiento de independencia y me vas a dar tu opinión. Ahora, yo creo que ya lo estamos charlando. No, Exacto. Las preguntas no son tuyas, maestra. Las preguntas son de ellos. Ahí es donde yo a ellos lo mejor tienen que abro con mi llegar. libro de texto. Exacto. Y ahora bien, ¿y por qué? Tú lo sabes, le preguntas a alguno de los chiquillos, y esto otro te lo ha contado. Es que me contó mi papá. ¿Cómo te lo contó? ¿Qué te dijo? Oye, ¿y qué tal si reunimos todo lo que se sabe en la casa? Estamos trabajando por cultura. Entonces, aquí vienen las preguntas y los niños, ¿y por qué mi papá dice esto? Yo leí esto otro. Esa es la comunidad de investigación. Sus preguntas, no las mías. Vale. Sí, tenemos mucho trabajo por allí, ¿verdad? Pues muchas gracias por sus aportaciones y estamos en el camino. Vamos por el camino juntos. Gracias. Gracias. Bien, ¿hay alguna otra aportación que han sido muy ricas? Buenas noches, pues por el momento no tenemos alguna otra aportación más que nos preguntan si pudiera usted dejar alguna bibliografía relacionada con el tema. Si es así, maestro, le pediríamos que por favor nos la haga llegar al WhatsApp del Grupo Loga por el que hemos tenido contacto y nosotros con mucho gusto se lo estaremos compartiendo a los maestros que nos acompañaron el día de hoy. Y por cierto, nos acompañaron maestros desde Oaxaca, desde Guanajuato, Coahuila, Tabasco, Veracruz, Guadalajara, de la Ciudad de México, Hidalgo, Nayarit. Y nos da muchísimo gusto saber que nuestras entrevistas y nuestras conferencias que llevamos a cabo los días martes pues están llegando a toda la República Nacional y no se quedan solamente en un pequeño sector de la educación de México. Entonces, pues bueno, ya para terminar, tenemos un mensaje por parte de la doctora Patricia Ganem para dar término a este martes con Grupo Loga. Permíteme, nada más, las pantallas quedan en línea, ¿eh? Gabriela, tú las vas a poner. Las pantallas y allí viene una bibliografía. Perdón, maestra, ¿podría repetirme? Perdona, que las pantallas van a estar a su disposición y al final viene una bibliografía. Empiecen por allí. Vale. Gracias. Claro que sí, maestras, como les comentó, se les va a compartir a su correo con el cual se registraron. Se compartirá la presentación y el video de la conferencia. Muchísimas gracias, licenciada Carla, por decirnos de qué estado nos están acompañando las maestras y los maestros, por lo menos las que nos comparten en el chat de esta sesión, en la entidad. Muchos de ustedes nos comparten también los municipios, a veces un poco para hacerlo más corto, solo mencionamos la entidad. También muchas gracias por los maestros que van compartiendo sus ideas, sus reflexiones en el chat. Creo que escuchar a la ponente y luego también hacer nuestros comentarios ayuda muchísimo, porque eso nos avisa que estamos pensando nuestra actividad, estamos pensando nuestra aula. Pues yo quiero agradecer a la maestra Pilar estas reflexiones, todos estos comentarios, estrategias, ideas que nos ha compartido y sobre todo, maestros y maestras, invitar a que el aula sea un espacio de preguntas, un espacio de indagación,
un espacio de profundización de contenidos, un espacio de diálogo con los alumnos. Son algunas de estas estrategias que el nuevo plan de estudios nos está proponiendo para el desarrollo del aprendizaje, para el desarrollo del pensamiento crítico. Nos vemos la próxima semana abordando algunas de las estrategias Freinet, otra gran metodología en donde también la comprensión lectora, el tema de la producción de textos escritos son dos grandes líneas de esta metodología. Gracias, maestros y maestras. Gracias, maestra Pilar. Y nos vemos el próximo martes con Gracias, Pati. Grupo Loma. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un saludo.